Capítulo 5. La carta. Sasuke, ¿y qué sería eso? Gekko, pronto lo sabrán, ni siquiera lo sabemos nosotros, tiene que ver con algo que se encuentra en una habitación y les concierne a ambos, porque es algo que les dejaron sus madres. Naruto ya había vuelto en sí para cuando Yugao había terminado de hablar y entró Sasuke, una vez ya calmado dijo temblorosamente, Naruto, ¿a algo que nos dejó, en nuestras madres? En eso solo asienten todos los presentes, solo se quedaron observando a Naruto para asegurarse de que ya se encontraba bien. Una vez esto Yugao se abalanza a Naruto con muchas lágrimas en los ojos mientras lo abrazaba. Yugao, perdóname, eso es que he sido una horrible persona, ni siquiera yo me puedo perdonar por lo que hice, en eso Kurenai hace lo mismo que Yugao y abraza fuertemente a Naruto con muchas lágrimas en los ojos haciendo que se escurriera su maquillaje, mientras Gekko solo se arrodillaba en señal de disculpas por todo el sufrimiento que tuvo que pasar y nadie se había dado cuenta. En eso Naruto corresponde a sus abrazos en lo que se pone a llorar por todo ese sentimiento que había acumulado para evitar sacar, con lo que los mira con algo de miedo por lo que hizo anteriormente y tristeza por lo que les dijo y por mostrarles por unos momentos a su verdadero yo. Naruto, yo lo siento, no debí haberles dicho nada de eso, es que esta información es difícil de procesar, y me había sentido traicionado que quise desquitarme con todos, por favor perdónenme. En eso todos se mantuvieron abrazándose en completo silencio hasta que sintieron que había pasado bastante tiempo. Naruto, ok, pero aún así tenemos que hablar de esto, pero más adelante, solo prométanme que no más secretos desde ahora, está bien. En eso todos respondieron con un jai. Todos estaban siendo guiados por Yugao, como era de noche tenían que ir con una linterna para no tropezarse con alguna piedra o trampa debido a que estaban viajando por un bosque. Naruto no entendía por qué viajaban hasta lo profundo del bosque hasta que logró ver una casa, o más bien para él una mansión, se encontraba rodeado de una barrera con sellos detrás de la montaña de los Hokages. Al parecer la única forma de llegar es con ese camino que tomaron, pero eso sería complicado de hacer, considerando que no existe un camino y si te equivocas alguna fuerza sobrenatural te atraía de vuelta a donde comenzaste. Yugao explicó que la única forma de deshacer el sello es con un poco de sangre de un Uzumaki, debido a que era una barrera creada por ellos y solo se deshace con la sangre de un familiar cercano de quien lo puso. Con eso dicho Naruto se pinchó el dedo con la punta de un kunai y puso su dedo en la barrera provocando que se disipara. Al entrar notaron que se encontraba una señal en la cima de la entrada de madera que daba comienzo a un camino de piedras dentro de la mansión que tenía escrito Mansión de los Uzumakis, eso provocó un poco de caras tristes de parte de Naruto. Yugao y Kurenai siguieron avanzando y notaron que el patio de frente era enorme con la hierba bastante crecida y algunas partes de la mansión en condiciones que provocaban mucho que desear. Por alguna razón Naruto empezó a sentir mucha nostalgia a pesar de nunca haber estado aquí antes, era como si su sangre le dijera que pertenecía a estar aquí y que se sentía tristes por tantos malos tratos. Por alguna razón Sasuke se sentía igual que Naruto pero trató de disimularlo debido a que ya había pasado por esa situación que pasaba Naruto cuando entró a su hogar cuando nadie se dio cuenta. Gekko empezó a guiar dentro de los pasillos para mostrar algunos pasadizos secretos detrás de algunos muros que los llevaban cada vez más y más abajo, era como un laberinto. Naruto volteó por algunas habitaciones que contenían rollos, libros, armas, etc. El lugar era tan oscuro que tenían que encender unas antorchas que se encontraban en las paredes para poder ver y así no perderse. No fue hasta que llegaron a una sala donde se encontraba un cofre con dos antorchas a cada lado con un fuego negro encendiéndolas. Sasuke pudo reconocer ese fuego, sin duda era el fuego de la Amaterasu, una habilidad que solo se consigue con el Mangekyo Sharingan. ¿Cómo era posible que estuviera algo así en la mansión de los Uzumakis? ¿Y cómo era posible que no se estuvieran propagando el fuego desde hace tiempo? Esas eran dudas que le llegaron a su cabeza pero su atención llegó a una lápida con letras que nunca había visto y encima de este se encontraba una estatua de un ser antiguo que no lograba reconocer pero a la vez le parecía familiar, hasta que notó que era el Shinigami con aspecto viejo pero a la vez joven. Ese Shinigami no era como los otros, este tenía sus ojos con un notorio aspecto, pero no tuvo tiempo de analizarlos debido a que también notó que el cofre estaba con varios sellos, solo que este ocupaba tanto la sangre de Naruto como de Sasuke, por lo que ambos decidieron abrirlo. Naruto tuvo que pincharse de nuevo el dedo porque se le había regenerado la herida. Una vez esto notaron como los sellos se alzaban al aire mientras retrocedían del cofre hasta que se abrió.
Una vez que observaron en el interior, notaron que llevaba varios pergaminos, un marco de una foto de una mujer que jamás habían visto junto con su pareja y su bebé. Incluso había una carta, pero su atención se dirigió a otro marco con foto en la que estaban Kusina y Mikoto sonriendo mientras estaban haciendo poses con las manos para la foto. Mikoto estaba con dos manos alzando dos dedos haciendo una V mientras guiñaba un ojo y sacaba una lengua por un lado. Kusina se puso de lado mientras sacaba por el lado que mostraba su rostro la lengua mientras guiñaba y alzaba un pulgar al aire. Lo que más les impactó fue que en otra foto aparecían ambas con la panza inflada mientras las acariciaban. Eran ellos, pero no era posible si se supone que Sasuke había nacido antes de que Kusina quedara embarazada. Esto provocó que les salieran unas lágrimas a ambos que retenían al poder ver así de felices a sus madres. Dejaron la foto a un lado para ver la carta que estaba dirigida para ellos. Al notar esto rápidamente abrieron la carta mientras empezaban a leer mentalmente hasta que empezaron a abrir sus ojos más grandes. Incluso hubo momentos en los que se quedaron mirando el uno al otro mientras tenían los ojos enormemente abiertos como platos y completamente blancos, dejando en suspenso e intriga por lo que decía la carta a Yugao, Kurenai y Gekko. Incluso hubo momentos en los que se veían en shock y otras veces hacían una cara de enojo y sorpresa. No fue hasta que terminaron de leer la carta. Una vez hecho esto empezaron a crear un ambiente incómodo debido a que no se sabía en qué pensaban mientras miraban abajo hasta que Sasuke habló. Sasuke, entiendo, ahora entiendo algunas cosas. Naruto, si lo que dice es verdad, entonces, suspiró, ya no sé qué pensar acerca de esto. A continuación lanzaron la carta al suelo frente a los Jounins para que estos lo leyeran para terminar igual de sorprendidos ante tal revelación, la cual decía lo siguiente: esta carta es para Naruto y Sasuke, si están leyendo esto es porque llegó la hora de que sepan la verdad y ustedes dos ya son lo suficientemente maduros para poder comprender esto. Lamentablemente también significa que ya no estamos con ustedes. Solo deseamos que vivan lo mejor de sus vidas y experimenten todo lo bueno de la vida. Les hemos escrito esta carta para explicar algo que nadie sabe en la aldea y ese es nuestro origen. Primero que nada, nosotras Mikoto y Kusina no hemos sido distintas personas todo el tiempo. Hace mucho tiempo en medio de la guerra Shinobi en un clan seguramente ya extinto. El clan Otsutsuki solía ser un clan con muchas habilidades misteriosas que seguramente ya fueron olvidadas por el tiempo. De entre ellos se podría decir que eran parte del origen del chakra. En medio del clan había nacido una bebé que era parte de una línea de sangre directa de Kaguya Otsutsuki. La madre era del clan Otsutsuki de parte del padre y Uchiha de parte de la madre. Mientras que el padre provenía del clan Uzumaki, el cual tenía el pelo rojo debido a que los Uzumakis tienen como rasgo característico el pelo rojo. Esta bebé le pusieron el nombre de Misoto. Esta bebé al ser parte Uzumaki nació con el pelo negro con mechones rojos. Esta bebé era especial debido a que un hombre sabio de esa aldea había predicho que ella sería parte de un linaje que desarrollarían todas las artes ninjas, incluyendo los Kekkei Genkais y Doujutsus de todas las aldeas, y los de su linaje decidirían el destino del mundo ninja tal como la conocemos. Con esto las demás aldeas intentaron adueñarse de la joven o deshacerse de la bebé, por lo que fueron a devastar la aldea de los Otsutsukis, por lo que la madre de la bebé le encargó con muy a su pesar al padre que se llevará a Misoto a la aldea Uzumaki para que la protegieran en el país escondido entre los remolinos, Uzuchi Ogakure. Sin embargo, el país escondido entre los remolinos había sido atacado dejando como únicos sobrevivientes a unas cuantas personas Uzumakis, pero se considera que la persona que atacó a los Uzumakis fue la misma que atacó a Otsutsuki. Por temor a esto decidieron que lo mejor era que la niña no sea encontrada por nadie más así, por lo que decidieron hacer clones de ellos mismos con la niña, mientras que dos personas decidieron hacer ciertos sellos para hacer un fuinjutsu que provocaría que la niña fuera dividida en dos personas distintas para que nadie la reconociera. Las dos tenían ciertas partes que solía tener la original, una salió con el nombre de Mikoto Uchiha y la otra con el de Kusina Uzumaki. Habían pedido a una pareja de Uchihas que cuidaran de Mikoto para que le hiciera de su hija, mientras que a Kusina decidieron mandarla como una huérfana sobreviviente de la masacre del país escondido entre los remolinos, para que así tuviera menos probabilidades de llamar la atención, ya que si estaba sola no podría ser alguien tan importante. Lo malo es que al aplicar la técnica de división de almas, estas ya no recordaron nada de sus vidas pasadas. Al menos eso fue hasta que se conocieron. Al momento que se encontraron sintieron la necesidad de buscar algo que habían perdido. No fue hasta años después que ambas crecieron. Ambas se casaron y por obra del destino terminaron embarazadas al mismo tiempo debido a que compartían el mismo alma. Claro que se les puso un genjutsu junto con un jutsu para alterar recuerdos a los Uchihas para que al momento de dar a luz a Sasuke y Naruto,
creyeran que Sasuke había nacido mucho antes que Naruto, pero la verdad es que el sello se debilitó en el parto, que las dos quedaron fusionadas de nuevo como Misoto, por lo que los médicos fueron los mismos que habían aplicado el sello anteriormente, solo que esta vez al haber sido sellados antes no perderían las memorias, incluso recordarían sus vidas pasadas. Lamentablemente la suerte duró muy poco cuando llegó un enmascarado misterioso que vino para liberar al Kyuubi, provocando una lucha entre él y el cuarto Hokage que mantenía el sello. Eso era debido a que Kushina era la Jinchuriki del Kyuubi. El plan original del enmascarado era provocar la liberación del zorro, pero tal parece que sabía sobre todo el plan secreto de los Uzumakis, aunque dudo que alguien como él haya sido el responsable de los ataques. Pero seguramente le fue informado por el responsable, así que es probable que más tarde vayan por ustedes por todo ese poder que tienen. Deben cuidarse el uno al otro, porque después de todo, ustedes son hermanos gemelos, y como tal deben cuidarse de todo. Naruto correrá grave peligro debido a que seguramente será el nuevo portador del Kyuubi, mientras que Sasuke podría tener las habilidades que mencionaron antes junto con Naruto. Estamos escribiendo estas palabras antes de salir a combatir contra el zorro, solo queremos que sepan que los queremos mucho y que tengan todo esto en mente para un futuro. Acte, sus madres Kushina y Mikoto, simplemente no entendían cómo había pasado esto, se quedaron leyendo la carta una y otra vez para asegurarse y no había duda de que eran sus letras y firmas, entonces esto significaba muchas cosas que no podían entender, debido a que aclaraba muchas dudas pero hacía muchas más. No fue hasta que empezaron a ver a los pequeños para ver cómo reaccionaban, porque seguían sin moverse de sus lugares hasta que empezaron a voltear lentamente el uno al otro. Unísono, entonces esto significa que, al terminar de hablar rápidamente se desplomaron al suelo completamente desmayados por tanta información tan repentina y por el hecho de que eran hermanos esos dos que tanto se pelean y odiaban y no querían aceptar la realidad. Esa fue una noche muy larga, incluso terminaron encontrando un pergamino que era un árbol genealógico de los Uzumakis que decía los nombres de sus familiares y de dónde vienen, estaba desde el origen hasta ellos al final. Casi todos los rostros estaban grisáceos excepto por Naruto y Sasuke, que estaban en medio de todos como señal de ser la familia principal. Al lado de ellos notaron que habían tres rostros con color todavía, al parecer se puede adaptar automáticamente. Esos rostros eran primos de parte de los primos de sus madres, por así decirlo primos lejanos. Uno era Karin Uzumaki, junto con su hermana Tayuya Uzumaki, pero al otro lado se encontraba un primo que parecía mucho mayor que ellos. Su nombre era Nagato Uzumaki. También venía un árbol de los Uchihas en donde todos estaban grisáceos, excepto por tres, lo cual sorprendió mucho a Sasuke. Sin embargo sus nombres y sus rostros se veían borrosos, mientras que el único que se veía era de su hermano al parecer adoptivo Itachi Uchiha. Decidió poner su atención en otro árbol que se veía más antiguo que los demás, ese era el árbol Otsutsuki, en donde se notaban algunos que seguían vivos, de entre ellos los más destacados casi hasta arriba estaba los Bijus. Sin embargo, a pesar de la impresión les pareció tener sentido debido a que el sabio que encerró al Kyuubi en la luna lo dividió en 9 partes haciéndolos técnicamente sus hijos. Lo curioso es que no estaban sus nombres como el Kyuubi o Nanabi o ninguna de esas, sino que eran sus apellidos y nombres reales. Estaban Sukaku Otsutsuki, Matatabi Otsutsuki, Isobu Otsutsuki, Son Goku Otsutsuki, Kokuou Otsutsuki, Saiken Otsutsuki, Choumei Otsutsuki, Gesuki Otsutsuki y Karuma Otsutsuki. El del Kyuubi no paraba de cambiar de nombres, por lo que no podían saber cómo se llamaba por la velocidad en que cambia. Al día siguiente todos tenían la misma duda, ¿ahora qué? Capítulo 6. El chico del clima. Naruto simplemente no sabía cómo reaccionar ante esto. Por un lado aún tenía una familia después de todo, pero por otro lado no los conoce y la única persona que lo conoce estaba igual de choqueado que él. Simplemente decidieron ocultárselo a los demás, ya que no sería nada bueno que supieran que él y Sasuke fueran hermanos, vendrían muchas dudas y seguramente lo tacharían de mentiroso. Sin embargo, Yugao decidió pedirle al Hokage cuidar también de Sasuke por varias razones, de entre ellas era porque quería que se llevaran bien los dos, porque los estimaba mucho a ambos y al mismo tiempo perdieron mucho. El Hokage había recibido el informe de la situación, por lo que este aceptó, pero debían mantener esta noticia en secreto, mientras que Sasuke solo pasaba por las calles intentando de asimilar todavía lo que acababa de suceder. Naruto y Sasuke empezaron a vivir en casa de Yugao por unos días con sus discusiones, peleas y escándalos de quién era más fuerte o mayor de los dos. Así es.
Para cuando se dieron cuenta habían aceptado que eran hermanos, pero traía discusiones como esas. Incluso Sasuke llamaba a veces a Naruto como Doberuto o Imoto para molestarlo. En una ocasión dijo: ese Doberuto se supone que es mi Imoto. Y Naruto no se quedaba atrás, porque también le decía Imoto o Teme para responder. En este momento estaba Naruto sentado sobre unas barras de metal para poder ver el monte de los Hokages mientras silbaba y se plantaba unas preguntas en su mente. Se preguntaba qué era lo que tenía que hacer. Al saber que Sasuke era su hermano significaba que ya no estaría solo y podría estar con alguien con quien hablar. También tenía dudas sobre esos poderes que mencionaron y cuándo se desarrollarían. Si es que los desarrollaría. Si no fuera así, entonces se habría sacrificado su madre por nada, y eso era algo que no quería aceptar. No pensaba en nada más hasta que escucho algo por sus oídos sensibles y un sentimiento de que lo observaban. Volteo y noto a un niño que se estaba alejando. Tenía la piel algo morena con pelo largo y café algo desalineado con ojos verdes rodeado de un color negro en lugar de blanco. Llevaba vendas sobre su cabeza con algo parecido a un cinto o soga gruesa de color morado. Tenía un collar parecido pero era rojo junto con una simenagua morado, pero no se notaba mucho porque tenía una capa que lo cubría la mayor parte del cuerpo. Nunca antes vio a ese niño pero no le dio importancia, solo se puso a seguir en lo suyo. Más tarde al llegar a la casa de Yugao noto que Sasuke tenía unas flores junto a su mochila. Automáticamente pregunto por eso, con lo que Sasuke respondió: Sasuke, eso no te importa. Naruto, ¿sabes Sasuke? Si no te conociera diría que te enamoraste o te volviste afeminado. ¿Acaso quieres convertirte en un florero humano? Sasuke, HMP, como sea, solo tengo esto porque me lo pusieron cuando no estaba. Naruto, ok, como digas, solo no quiero que comiences a gritar por todos lados mientras arrojas flores, amor y paz a todos ustedes, o alguna de esas cosas extrañas. Juro que si te veo haciendo eso o alguna cosa extraña como por ejemplo, coquetear con todas las chicas o convertirte en un playboy, juro que te mataré a golpes hasta que recapacites. Sasuke, como si algún día me vieras hacer algo de eso. De todas formas espero que lo cumplas, no quiero que me pase eso. Naruto, de acuerdo. Mientras en otro lado, en una dimensión paralela, se encuentra un Sasuke playboy joven espiando a las mujeres hasta que estornuda. Sasuke, alguien debe de estar hablando de mí, espero que sea una hermosa chica. Ahora volvamos con esta dimensión. Había pasado unos días, cuando Naruto estaba de nuevo en el mismo lugar de antes pensando en cómo se la pasarán sus otros familiares, pero inesperadamente sus pensamientos son interrumpidos cuando escucha a alguien acercándose a él. Al voltear nota que son Chouji, Shikamaru, Ino y Sakura. Curiosamente los ve con caras serias excepto a Ino, que se ve enojada. Rápidamente finge su actitud despreocupada preguntando qué les pasaba, en lo que Ino contesta: Ino, oye, ¿dónde está Yota? Con lo que está siendo interrumpida por Shikamaru para que lo deje hablar a él. A Naruto se le había venido una idea de lo que pasaba, pero siguió fingiendo que no sabía a lo que se referían con lo que Shikamaru habló. Shikamaru, Naruto, ¿lo conoces? Naruto intentó evitar la plática haciendo una pregunta. Naruto, ¿a quién? Con lo que Shikamaru le dice que debió de haber visto algo que no puede ver. Con eso intenta despistarlos. Naruto, si no se puede ver, ¿cómo quieren que lo vea? Con eso termina complicándoles el interrogatorio a los chicos hasta que Sakura decide agarrarlo del brazo para que los siguiera. Habían caminado hasta el bosque en donde encontraron un árbol enorme con escaleras, muebles y cosas tiradas y rotas por todas partes. Una vez que lo soltó, ella le pregunta: Sakura, ¿dónde se fue Yota? Naruto, ¿Yota? Ella le señala el árbol mientras empieza a hablar. Simplemente no quería escuchar nada de lo que tenían que decir. Ellos solo lo estaban culpando de algo que no tiene nada que ver sin pruebas. Y todavía al terminar de hablar terminaron diciendo sus suposiciones mientras lo veían con esa cara que tanto odiaba, la cara con la que lo miraban los aldeanos y todos los demás que no lo aceptaban. Se estaba enojando por sus suposiciones que no tenían nada que ver. Empezó a responderles mientras apretaba su puño para suprimir ese odio que les estaba dando ganas de atacarlos. Curiosamente eso funcionaba. Naruto, tan solo escúchense ustedes mismos, que les da el derecho de interrogarme y culparme de algo que no hice. Ni siquiera tienen pruebas de que yo lo hice. Si me conocieran sabrían que yo no hago eso. Después de decir eso, Naruto empezó a correr enojado aún con ellos, mientras que ellos comenzaron a pensar que tal vez era cierto. En eso empezó a recordar Sakura cuando Naruto corrió llorando del hospital por alguna razón. Eso le dio a entender que no siempre estaba feliz Naruto como ella creía. Después de todo, Ino le dijo que siempre veía a Naruto enojado, pero luego sus pensamientos se centraron de nuevo. Si lo que decía era cierto, entonces ¿dónde estaba Yota? Mientras que Naruto empezó a correr
hasta que se detuvo, juraría haber escuchado algo, por lo que agudizó su oído y logró percatarse que alguien estaba llorando. Siguió el llanto hasta que llegó a un lugar donde se encontraba ese chico que había visto antes en la cima de una de las ramas de un árbol bastante alto, estaba llorando, por lo que se acercó. Naruto, oye, ¿qué te pasa? Yota tiene miedo, había hablado mientras lloraba. Naruto ya tenía una idea de quién era pero aún así decidió preguntarle. Naruto, ¿tú quién eres? Yo soy Yota. Empezó a llorar más fuerte y de la nada empezó a llover encima de Naruto haciendo que tuviera que refugiarse debajo de un árbol. Naruto, ¿qué es esto? Esto será cosa suya, aunque no entiendo por qué no usó ningún sello con sus manos para hacerlo, tal vez lo hace a voluntad. Suspiró, no sabes la suerte que tienes. Por lo menos tienes amigos que de verdad se preocupan por ti a pesar de ser un desconocido, ni siquiera creo que le agrade a mi hermano o que me quiera como tal. Yota, entonces tienes un hermano, qué bueno. Yota le dijo a Naruto que ahora se encontraba al lado suyo, se bajó tan rápido del árbol que no se dio cuenta, Yato empezó a verlo con intriga. Yota, ya sé quién eres el que silba en las barras de metal. Naruto, ¿qué? En eso empezó a pensar hasta que recordó cuando lo vio, en ese momento estaba silbando. Naruto, ya sé a qué te refieres, empieza a silbar, ¿te refieres a esto verdad? Yota, sí, por favor enséñame a silbar, si aprendo a silbar, ya no me sentiré solo y seré contento. Naruto, es que yo no sé silbar, solo finjo que silbo. Yota, entonces Yota también fingirá que silba. Naruto, ¿para qué si ya tienes a tus amigos para eso? En eso Yota empezó a enojarse y una aura extraña negra con morada empezó a rodearlo, se podía sentir algo diferente, en eso termina saliendo de su cuello una serpiente blanca por lo que reacciona rápidamente y se lo quita. Al tirarlo al suelo la serpiente empezó a enrollarse y retorcerse hasta que se desvaneció como si nada, por lo que Yota volvió a sonreír y le volvió a preguntar si le enseñaría a silbar. Por lo que sonrió porque vio que volvió a ser normal y le dijo que está bien. Estuvieron practicando en un claro campo lleno de césped y flores con los árboles rodeando el lugar en un círculo, se podía notar lo feliz que estaba Yota, se la pasaba divirtiendo al aprender a silbar. Y Naruto de hecho se había dejado llevar hasta que él también se divirtió para cuando se dio cuenta, después de unos cuantos intentos le había salido el silbido por lo que ambos empezaron a silbar. Entonces Naruto se dio cuenta de algo que dejó pasar en alto, el viento estaba soplando porque estaba divirtiendo mientras silbaba, no fue hasta que se le aclaró su duda cuando le dijo que viera esto, por lo que sopló sin hacer ruido. Eso le extrañó un poco pero la corriente de aire llegó silbando mientras decía con la voz de Yota, amigos. Eso le sacó una sonrisa, era la primera vez que tenía un amigo de verdad con quien se divertía de verdad y le ayudaba a olvidarse de sus problemas, por lo cual ambos empezaron a reírse hasta que escucharon unos ladridos agudos. En eso se enojó Yota mientras se empezó a alejar, desde ahí todo pasó exactamente como en la serie, hasta que se calmó Yota y dejaron de caer los relámpagos morados, estaban Kiba con Akamaru, Souji, Ino, Shikamaru, Sakura, Yota y Naruto en la casa del árbol de Yota. Después de que se calmó, Naruto se dio cuenta de que Yota podía controlar el clima dependiendo de sus emociones. Eso le hizo preguntarse qué pasaría si un día perdiera el control como lo hizo hace unos momentos, pero luego se centró en un cartel que estaba al lado de la casa de árbol, este decía se vende clima, eso le dio una idea de cómo era su vida, pero lo que le parecía extraño era que anduviera solo, entonces le dijo a Yota que lo siguiera para poder preguntarle algo, en lo que Yota aceptó porque también tenía preguntas para él, pero de lo que no se percató fue que los demás también empezaron a seguirlos a escondidas, una vez se detuvieron comenzaron a hablar. Yota quiere aclarar que Yota no es mujer, sino hombre. Naruto, no te preocupes que eso no quería preguntarte, antes quiero decirte que si me podrías responder las preguntas lo mejor que puedas. Yota, está bien, haré lo que pueda. Naruto, ok, dime, ¿por qué estás solo sin compañía cuando se puede ver que estabas acompañado por personas adultas? Lo digo porque se nota con las cosas que tienes y el cartel que traes de que se vende clima. Yota, eso es algo complicado, lo siento. Naruto, no importa, siempre y cuando me contestes con la verdad, no importa si no quieres responder, date vallo. Yota, de acuerdo, Naruto, ¿por qué dices que no te quiere tu hermano? Al decir eso todos se quedaron con la boca abierta y sus ojos saltones porque dijo que Naruto tenía un familiar, pero que no lo quería como tal. Cuando escucharon que tenía un hermano se imaginaron muchas opciones, mayor, menor, alto, bajo, incluso en el peor de los escenarios fue que fueran dos Narutos, eso provocó
Hizo que se llenaran de muchas incógnitas por lo que pusieron total atención a la respuesta del rubio. Naruto, suspiró, honestamente eso es algo complicado, además de que no tengo permitido hablar de eso, ni siquiera quiero hacerlo, pero sí puedo decirte esto, mi hermano y yo sufrimos muchas pérdidas por lo que nos es difícil expresarnos abiertamente, incluso con nuestros conocidos tan cercanos, por eso todos los días fingo tener una sonrisa que aunque no es sincera es lo que les gustan ver a los demás. Punto. Pero contigo no tuve que contenerme y demostré por primera vez una sonrisa real con alguien quien quiere ser mi amigo de verdad. Yota, entonces tú también has sufrido como Yota, jejeje, nosotros somos raros porque enfrentamos todo con una sonrisa aunque sea falsa, pero desde que llegué aquí todos fueron amables conmigo y sinceros, ¿sabes? Eso es bueno. Naruto, en eso empezó a observar las nubes del cielo, ¿sabes? Creo que tienes razón. Apenas acabo de enterarme hace unas semanas que tengo un hermano, pero esa noticia me puso todo pensativo en lugar de ponerme contento ya que ahora sé que no estoy solo. Yota, por cierto, ¿quién es tu hermano? Ante eso puso una mirada algo seria que nunca antes habían visto en Naruto. Naruto, eso no te lo puedo decir, pero al menos es alguien a quien conocen, alguien a quien pensarían de último lugar como mi hermano, pero bueno, eso se debe a que somos muy distintos a pesar de ser gemelos. Eso provocó que todos los que los espiaban gritaran ante eso último cayendo de espaldas, por lo cual se dieron cuenta y se dirigieron hacia ellos. Naruto, ¿qué tanto oyeron? Todos, pues, Naruto. Con eso voltea y ve que es Sasuke que lo estaba buscando. Sasuke, ¿con que aquí estabas? Dijo mientras veía a todos.